Hola, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestras pláticas de la Perashá de la semana, de la energía de la semana, la conciencia de la semana. Y en esta ocasión vamos a platicar de la Perashá llamada Yitro. Yitro, ¿quién es Yitro? Yitro es el suegro de Moisés. Y por alguna razón interesante es que hay una porción que se le dedica a su nombre, Yitro, y además es una porción también muy especial en el sentido de que se revelan en ella los 10 mandamientos, los Aseret Adibrot. ¿Por qué es que este individuo, Yitro, tuvo el zehut de que su nombre fuera establecido para esta porción tan especial en donde se revelan los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos? Podemos además empezar a entender que Yitro, como se nos dice, no era un individuo luminoso y positivo en un principio, aclaro. De hecho, era uno de los asesores de Faraón. Y sin embargo, resulta que la porción de los 10 mandamientos lleva su nombre. ¿Por qué? Bueno, quien lo ve sin mucho análisis diría, bueno, pues es que resulta que en el tiempo es el momento en que Yitro aparece en escena. Pero sabemos que esta no es una respuesta que vaya a las profundidades de la Kabbalah. Nada se da por casualidad, nada se da azarosamente. Todo tiene un momento, un tiempo y una razón. Yitro era un sacerdote negro, de hecho, era un ser oscuro que llevaba a cabo todo tipo de idolatrías y magia negra y cosas por el estilo. Pero ¿qué sucedió? Cuando él vio el portento de la acción del Creador, como lo inclusive lo reconoce en esta porción, ¿verdad? Cuando Yitro vio todo el indescriptible espectáculo de las maravillas y los milagros del Creador, no tuvo otro remedio, y no es que no tuvo otro remedio, la verdad es que siendo un ser muy inteligente, como lo era, realmente se reivindicó, realmente reconsideró, realmente se transformó 180 grados, de ser un ser oscuro a ser un ser ejemplar, un ser luminoso del que, como platicaremos un poco después, Moisés acudió a él para consejo y recibió los consejos, por cierto, consejos muy prácticos, extraordinariamente positivos. Así que aquí tenemos un primer mensaje muy importante. El primer mensaje es que en realidad lo que importa es lo que somos en el momento presente. Si en el pasado erramos, si en el pasado estuvimos inclinados a la negatividad, dimos rienda suelta a nuestro ego, fuimos poco compasivos o fuimos abusivos, pero si hacemos teshuvá, quiere decir, si verdaderamente reconsideramos nuestros caminos, verdaderamente si reconsideramos nuestras acciones y con todo el corazón queremos reencontrarnos con el Creador, cualquier momento es propicio. Y este es el premio
de Yitro, su transformación. Y la verdad es que estamos aquí en donde seremos medidos qué tanto hemos cambiado, qué tanto verdaderamente nos hemos transformado de estos seres iniciales que venimos en un principio a ser, y cómo vamos evolucionando, cómo vamos creciendo hacia una versión más perfeccionada. Yitro es la muestra de esta enorme transformación, de alguien que estaba inmerso en las artes oscuras, inmerso en los apegos al poderío y al dominio en términos de este mundo físico, a verdaderamente transformarse y entender que eso es totalmente ilusorio, que eso es totalmente intrascendente y pasajero. Y en su elevación potencial, Yitro entendió que la verdad estaba en la conexión con este Ser Supremo, con esta fuerza suprema con la cual decidió él conectarse. Y como premio al mensaje, como premio a esta acción transformadora, es que los Aseret Divrot aparecen justamente en esta porción llamada Yitro. Tenemos justamente que también Yitro nos da la primera lección de gestión en management. Nos da la primera lección en delegación. Y es cuando él se acerca a Moisés. Y hay este encuentro respetuosísimo, hasta cariñoso, podríamos decir, entre Moisés y su suegro Yitro. Yitro le llama la atención, le dice: Moisés, te pasas desde el amanecer hasta el anochecer queriendo atender todos los asuntos del pueblo. No hay ninguna jerarquización de los temas, todos los ves tú, y además de que tú te cansas y pierdes efectividad, también la gente está ahí esperando por horas. No es lo correcto. Mejor delega este trabajo, delega esta función y crea grupos, así nos dice, ¿verdad? Crear grupos de 100, de miles, tener un representante por cada 1000, tener representantes por cada 100, tener representantes por cada 50, finalmente tener representantes por cada 10. Quiere decir una especie de congreso en donde todos están representados y todos tienen acceso a una respuesta, a una guía y a una orientación. Y esta es una revelación que le da Yitro a Moshe. Y así lo hace. Y efectivamente el pueblo empieza a recibir pues esta guía, este consejo de estos seres en los que Moshe delega esta función. No cualquiera era el que se dedicaba a ser guía, al que se dedicaba a ser líder de estos grupos. Decía, tenían que ser seres evolucionados, seres que no tenían una agenda propia, sino que verdaderamente tenían el deseo de ayudar, personas acaudaladas, que no tenían ningún interés de lucrar, y funcionó muy bien. Más adelante, no en estos momentos, más adelante, cuando Yitro decide no continuar con Moisés, Moisés en forma muy consternada le dice: pero tú has sido mis ojos. Y en verdad, aquí aprendemos entonces que todos nosotros podemos ser reivindicados. Yitro, que estuvo en las tinieblas, Yitro que utilizó su conciencia para hacer el mal, para tener todo el poderío en este mundo físico, se dio cuenta que eso no era lo verdadero y recapacitó, y entonces tuvo este encuentro
con su parte elevada, su alma, la conciencia del Creador, y por ello es que fue este ser, este líder en el que Moisés se apoyó. Y así también debemos de entender que en el camino espiritual tenemos que ser prácticos. El camino espiritual no quiere decir estar divorciados de la acción práctica. Es más, tenemos que entender que el Creador nos da nuestra capacidad pensante justamente para que la pongamos al servicio de las acciones luminosas en todos los aspectos. Moshe asciende al monte Sinai y se prepara para un gran evento. El mismo pueblo se prepara para un gran evento. Moshe vuelve y desciende e instruye a los notables del pueblo sobre todo lo que va a suceder, y de nuevo vuelve a ascender con Aarón, en fin. Y es en este momento en que el Creador emana lo que llamamos los 10 mandamientos. No es la forma más adecuada de referirse a estos aspectos, estos 10 aspectos que constituyen pues la columna vertebral de la ética y los valores, yo diría humanos, por lo menos en Occidente, aunque desde luego que son válidos en forma universal. Y se nos dice que el pueblo mismo accedió a un nivel de conciencia también muy elevado. Y dice el texto de la Torah: Vekol ha'am ro'im et hakolot vet halapidim vet kol hashofar. Dice, Vekol ha'am ro'im, todo el pueblo ve las voces y desde luego las manifestaciones de fuego, pero todo se unificó, voces, fuego, todo fue de nuevo esta postura unitaria, de unicidad total. El pueblo tuvo entonces el mérito precisamente porque dejó de estar en esta conciencia de fragmentación, de poder ser testigo de la emanación de estos 10 mandamientos, mal llamados 10 mandamientos, en realidad es Aseret Hadibrot, 10 pronunciamientos. Estos 10 pronunciamientos, nos dicen nuestros sabios, equivalen a las 10 sefirot. El primero de ellos, ¿verdad?, en donde el Creador se afirma como el ser único, como el ser en donde radica todo, no hay otro ser. Y es aquí donde también se nos da un mensaje que a veces es un tanto difícil de entender, porque se dice, yo soy un Dios celoso, que castigaré a los padres por sus inequidades, y este castigo irá hasta la 3ª y 4ª generación en su descendencia, lo cual la verdad se antoja como un tanto injusto, de un ser que dice yo soy misericordioso, y de hecho sabemos que la naturaleza fundamental del Creador es absoluta misericordia. ¿Qué es misericordia? Darnos absoluta oportunidad de corregir, de reivindicar, de recomponernos. ¿Qué quiere decir esto de que Dios castigará las inequidades de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, en los hijos y los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación? En realidad nos dicen nuestros sabios que aquí la Torah nos está revelando una ley de corrección, una ley de tikkun.
Y se nos dice que esa alma, que es el Padre pecador, el Padre transgresor, realmente es la misma alma que viene 1, 2, 3 y 4 veces a corregir un mismo aspecto. Y por ello podemos entender de la misericordia, de la oportunidad del Creador. En lugar de decir que será castigado un descendiente que ni siquiera posiblemente conoció a quien transgredió y sobre él recaerá la maldición de la transgresión de sus antecesores, más bien estamos hablando de las oportunidades que tiene una misma alma de venir una y otra y otra y otra y otra vez en vidas distintas para hacer la corrección. Esto es misericordia. El aspecto de la reencarnación, que muchas personas quizá dudan que sea parte de la cosmología espiritual judaica, lo es totalmente, lo es. Finalmente, no podemos entender el aspecto profundo de la intencionalidad del Creador sin la oportunidad de la reencarnación, sin la oportunidad de venir a corregir por nuestro propio paso 1, 2, 3, 4, n veces. De hecho, el Ari Kadosh, el gran cabalista Isaac Luria de bendita memoria, habla de que en realidad la corrección de el alma en todos sus aspectos, y sabemos que son 5 aspectos, 5 partes del alma, solo se da cuando hay la oportunidad de reencarnación 125 veces. Es 5 por 5 por 5. La corrección de cada una de las partes del alma, desde Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, que son 5, y cada una que tiene a su vez 5 veces, 5 partes, y a su vez cada una de estas partes otras 5 partes, 125 oportunidades. Para tranquilidad de nosotros, el mismo Itzhak Luria dice, pero quien hace un trabajo espiritual se ahorra muchas reencarnaciones. No es necesario que venga exactamente 125 veces, aunque hay quien dice que las personas han reencarnado muchas más veces que eso. No importa, no estamos aquí para hacer un cálculo de cuántas reencarnaciones necesitamos para corregir, pero sí lo importante es entender que ya en esta primera manifestación del llamado primer mandamiento, del primer pronunciamiento, en verdad entendemos que el Creador es misericordioso, y algo que pudiera entenderse como algo severo y de enorme celo, como que si te portas mal, hasta tu tataranieto será afectado por tus transgresiones. No, definitivamente es al contrario. Tendrás la oportunidad, si te equivocas, de venir hasta 3 y 4 veces para corregir este aspecto que tienes que corregir, porque no hay más mérito que el venir a este mundo físico y hacer la corrección a través del libre albedrío en este mundo físico, a permitir que nuestra alma se, como dicen, se empequeñezca al entrar en un ámbito limitado como es el cuerpo humano en este mundo físico, y voluntariamente hacer este trabajo de suyo arduo. Bueno, habrá que preguntarnos a nosotros. No es tan fácil vivir una vida con corrección. No estamos aquí de vacaciones, no venimos de día de campo, venimos a hacer un trabajo de corrección. Y aquí en este primer mandamiento o pronunciamiento es lo que se nos dice. Y como lo habíamos dicho, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y el mensaje es: cambia, transfórmate. Veniste aquí a una misión y esta misión implica que no puedes ser la misma persona desde que naciste hasta que te vas de este mundo. Tienes que transformarte, tienes que hacer esta corrección. Y aquí nos lo vuelve a marcar justamente en el primer pronunciamiento. Tenemos las oportunidades en esta intemporal, podríamos decir, esta intemporal noción
de la vida, en donde entendemos que en realidad la vida es eterna. La vida del alma es eterna. Y solo es en este mundo físico donde hay estos procesos fragmentarios, estas situaciones en donde pareciera que las cosas tienen un principio y un fin. Y sí, de hecho, lo tienen en nuestro mundo físico con el solo objeto de aprendizaje, con el solo objeto de elevarnos. La dinámica de espacio, tiempo y movimiento que solo se da en nuestra dimensión física, tiene como objeto establecer esta limitación, y esta limitación no es más que la posibilidad de ejercer en toda su plenitud el libre albedrío y de aprender y de crecer y de tener todas las oportunidades de corrección. También otro de las enseñanzas de este primer mandamiento, cuando el Creador dice, yo soy el Creador, no hay otro Creador más que yo. Debemos pensar, ¿el ser todopoderoso requiere afirmarse ante lo creado? Bueno, quizá en un nivel sí, quizá en un nivel de entendimiento donde en nuestro desarrollo, en nuestras partes más inmaduras, concebimos al Creador como este ser un tanto tiránico, ¿verdad? Que nos dice tienes que obedecerme. Quizás sea parte del crecimiento, pero en realidad, en las profundidades de lo que significa el Creador y nuestra relación con esta fuerza inconmensurable, un tanto incomprensible, absolutamente eterna y absolutamente abundante y feliz que es el Creador, es otro el mensaje. En realidad, cuando el Creador dice, yo soy el Creador, casi nos está invitando a que nosotros digamos esta frase, yo soy el Creador, yo tengo la fuerza del Creador dentro de mí. Y esta fuerza del Creador dentro de mí, lo primero que requiere es nuestra absoluta certeza. En realidad no podemos vivir una vida espiritual sin antes no hemos trabajado en este concepto de emuná, de certeza, de entendimiento que el Creador es esta fuerza absolutamente benévola y que no está afuera ni a años luz de nosotros, está dentro de nosotros. Está en esa partícula de Dios que somos, que es nuestra alma. Y para entender y para vivir al Creador es importante, es fundamental el aspecto de emuná, el aspecto de seguridad, el aspecto de confianza total, de que esta fuerza invisible para los ojos físicos y que, sin embargo, cuando nos compenetramos con el conocimiento y la práctica verdadera de la espiritualidad, sí empezamos a experimentar en vivo y a todo color la presencia del Creador, su magnificencia, su amor por cada uno de nosotros y lo que llamamos milagros. Pero hay un requisito, emuná shleimá. Si no hay emuná shleimá, es difícil acceder a la vida espiritual. Ante el Creador no podemos tener un plan B, como hemos dicho. Ante el Creador solo podemos tener la absoluta certeza de que siempre está ahí. Un plan B se nos ofrece cuando las cosas no van muy bien, cuando de repente hay desafíos y retos fuertes en diversas materias, en materia de salud, en materia económica, en materia de relaciones, en materia de trabajo, etc.
Y es cuando empezamos a dudar. ¿Dónde estás, Creador? ¿Dónde estás? Y es ese momento en donde justo tenemos que dejarnos abrazar por los brazos fuertes y a la vez amorosísimos de nuestro Creador. Y sentir y vivir y actuar de acuerdo a esta idea de que esta fuerza está ahí siempre para nosotros. Así que esta porción de Yitro, si tendría yo que resumir una parte de este entendimiento, es: venimos aquí a transformarnos, tal como Yitro lo hizo. Y lo que cuenta es la transformación. No es que tan buenos somos y que tan bien ya venimos y que tanta herencia real y sangre azul tenemos. No. Porque lo importante es que tanto cambiamos, que tanto subimos en la escala espiritual, en la escala de este viaje de ir transformando el ego con todo aquello que esto conlleva y acceder cada vez a esta parte verdadera de nosotros, que es el alma. Los 10 mandamientos son realmente 10 expresiones, 10 pronunciamientos que manifiestan la fuerza del Creador en su creación. Y si tenemos que recordarlos, recordemos el primero. Dios, yo soy Dios. Así nos dice. Podemos hablarlo en primera persona, desde luego sin arrogancia y desde luego guardando la interpretación que ello conlleva. Dios está en mí. Dios está dentro de mí, no afuera. Y finalmente, el inicio de todo camino espiritual es justamente la total confianza, la total emuná, la total fuerza de certeza que nos impele a cada vez acercarnos más a esta naturaleza del Creador. Cuando tenemos confianza en el Creador, no hay nada en absoluto que nos detenga, no hay nada en absoluto que nos empequeñezca, porque vamos con paso seguro y sabemos que todo lo que sucede, como decía Nahum Gamzu, Nahum Ish Gamzu, Gamzu Letová, esto también es para bien, todo es para bien. Cuando no lo vemos, es más meritorio saber que también eso es para bien. Y bueno, quisiera dejar estos mensajes a propósito de Parashat Yitro en estos momentos y abrir a comentarios y preguntas. Por favor. Yo tengo una pregunta. Se supone que Moshe fue la generación 26, ¿estamos de acuerdo? ¿Que Moshe fue la generación? La generación número 26. O sea, 10 de Adán a Abraham, sí. Noé 10 a Abraham, y sí. Abraham a Moshe 26. Sí, Moshe fue de la generación número 26 desde Adán. Y se entregó Matan Torah 2448, ¿estamos? La fecha. 2448. ¿Okay? Sí. Significa que cada generación duró 94 años. Sí. 26 por 94 son más o menos los 2448. Ahora, de 2448 para acá van 3300 años. Las generaciones no suman 94. No. Según leí en aquel dato, hay 133 generaciones. 233 más 26, llevamos 159 generaciones. Significa esto que cada generación, después de Moshe hasta la fecha, duró 25 años en promedio. ¿Sí? Sí. Cuando me dices que hay 125 posibilidades de reencarnar. Pues no hay tiempo. No hay tiempo. No, digo, no me sale la cuenta. Porque además cada generación de hoy en día de 25, cuando menos vio 3, ¿no? Sí. Vio al hijo y vio al nieto. Entonces, cuando hablamos de 125 reencarnaciones, ¿se puede?
Sí. La pregunta es, ¿cómo es posible, haciendo este cálculo matemático de las generaciones, si uno puede tener 125 reencarnaciones? De acuerdo a Lari, hay reencarnaciones momentáneas, hay reencarnaciones que duran un minuto, hay reencarnaciones dentro de la matriz que duran algunos meses, y hay otras que duran mucho más tiempo. Ahora, este número que da Rabbi Yitzhak Luria de 125 encarnaciones o reencarnaciones, no quiere decir que todos deban pasar por ellas. Es, digamos, lo que Yitzhak Luria marca como lo óptimo en la corrección de las 5 partes del alma contenidas cada una, ¿verdad? 2 veces, ¿verdad? 5, digamos, el nefesh del nefesh del nefesh, ¿verdad? Y así, ¿no? 5 veces cada ocasión. Esto no es para todos y no es de que todas las personas requieran reencarnar 125 veces. De hecho, la ley de la reencarnación es muy flexible y hay todo un temario, ¿verdad?, de reencarnación, de todo un capítulo, Shara Gilgulim, el portal de las reencarnaciones, en donde Yitzhak Luria habla de los pormenores de este aspecto, pero no lo podemos tomar estrictamente en forma numérica, porque para cada persona es diferente, y no quiere decir que cada generación o cada reencarnación toma 25 años, ¿verdad? Ni que todos en absoluto necesitamos 125 veces para estar en este cuerpo y corregir. Es algo estrictamente individual y que se modifica de acuerdo al libre albedrío, y ahí somos causa, ¿verdad? Nosotros somos causa de tener que encarnar o no, y hay ciertos puntos muy específicos en donde se nos habla de la reencarnación. Por ejemplo, un hombre que no se casó y no tuvo hijos tiene que venir de nueva cuenta. Y así sucesivamente. No es el objeto de esta plática entrar en las profundidades de las leyes de la reencarnación. Bástenos decir que es un recurso que tenemos, un recurso cósmico, un recurso de nuestra alma para perfeccionarnos, y que las equivocaciones no son equivocaciones fatales, a menos de que nosotros así lo decidamos. Siempre hay oportunidades de reivindicarnos en esta y en las próximas vidas. Lo importante, sin embargo, es actuar de tal forma que queramos terminar nuestra corrección en esta vida y no tener nada pendiente que dejemos para después. Espero haberte respondido. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias.